Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de campos. Hoy vamos a ver los números algebraicos. Recordemos esta definición que nos dice sea alfa un número complejo. Entonces decimos que alfa es un número algebraico si existen A0, A1 y así hasta AN que sean racionales, tales que A0 más A1 alfa y así hasta AN alfa n, esto es igual a 0. Y también pedimos que todos los A0, A1 y AN que no sean todos iguales a 0, porque pues si fueran iguales a 0, entonces uno podría decir que cualquier número es algebraico. Y eso no es lo que queremos. Vamos a ver algunos ejemplos. Raíz de 2, esto es un número algebraico. Es algebraico. Porque nosotros tenemos que raíz de 2 al cuadrado menos 2 es igual a 0. ¿No? Otros ejemplos serían que cualquier número racional, sobre todo alfa en Q, alfa es algebraico. Bueno, tenemos eso. Luego, otro ejemplo podría ser que las demás raíces, como raíz de 3, raíz de 5, sí, raíz de 7, y así, ¿no? Y así todas estas raíces son también algebraicas. Y también todos los racionales son algebraicos. Bueno, es eso, ¿no? O unos ejemplos de números que no son algebraicos serían el pi y el e. Y estos no son algebraicos, se llaman trascendentales. Un número que no es algebraico se llama trascendental. Son trascendentales. Y esto de los números algebraicos tiene sentido en cualquier extensión de campo que nosotros tengamos. Sea m2.k una extensión de campo y alfa un elemento de m. Entonces decimos que alfa es algebraico sobre k si existe un f de t en k de t, tal que f de alfa es igual a 0 y f es un distinto del polinomio 0. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que cualquier elemento que nosotros nos agarremos en k es, es un número algebraico sobre k. Entonces, para toda x en k, x es algebraico sobre k. Sobre k. Esto es porque nosotros podemos tomarnos el polinomio f de t igual a menos x más t. Entonces, como menos x está en k, este polinomio f de t está en k de t. Y bueno, también obviamente este polinomio f de t no es igual a 0. Y tenemos que f de x es igual a menos x más x. Y esto es igual a 0, ¿no? Y ya se cumple esta condición de aquí. Ok, ahora vamos a ver este lema que nos dice sea m2.k una extensión de campo y alfa un elemento del campo m. Entonces existe un polinomio m de t en k de t tal que el ideal generado por m en el anillo de polinomios k de t. Esto es igual a los f de t en k de t tales que f de alfa es igual a 0. En este caso a estos f's que cumplen esta condición los llamamos polinomio anulador porque pues da igual a 0. Y si alfa es trascendental sobre k, entonces m es igual a 0. Aquí trascendental simplemente significa que no es algebraico. Y si alfa sí es algebraico, entonces existe un único polinomio mónico m que cumple esta condición, que el ideal generado por m sea igual a los ft's en k de t tales que f de alfa es igual a 0. Vamos a ver la prueba de esto. Como nosotros sabemos que m2.k es una extensión de campos, entonces por la definición de extensión de campos existe un homomorfismo I que va de k a m. Y aquí nosotros podemos aplicar la propiedad universal de los anillos de polinomios. Esta propiedad yo ya tengo un video de esta. Y aquí la podemos aplicar y nos dice que existe un único teta que vaya de k de t a m y que teta sea un homomorfismo tal que para toda a en el campo t, en el campo k,
teta de A sea igual a y teta de T sea igual a alfa. Entonces nosotros tenemos que para cualquier polinomio en KDT, que nosotros escribamos así, teta de la suma de A sub i T sub i es igual a la suma de A sub i alfa a la i. Y también tenemos que el kernel de teta es igual a los f de t en KDT, tales que f de alfa es igual a 0, ¿no? Esto por este de aquí. Y bueno, nosotros también sabemos que KDT es un DIP, o sea, es un dominio de ideales principales. Esto ya lo vimos en otros videos. Entonces, existe un MDT en KDT tal que M, el ideal generado por M, sea igual al kernel de teta, porque el kernel de cualquier homomorfismo siempre va a ser un ideal. Y bueno, así ya tenemos que el ideal generado por M es igual a el conjunto de los f de t en KDT, tales que f de alfa es igual a 0. Ahora, si nosotros suponemos que alfa es trascendente, entonces tendríamos que el kernel de teta es igual a 0, porque el único f que cumple que f de alfa es igual a 0 sería el polinomio 0, o sea, f igual a 0. Y por eso es que el kernel de teta es igual a 0. Y si el kernel de teta es igual a 0, entonces eso sería igual al ideal generado por m. Y eso implicaría que m debe de ser igual a 0. Ahora, si nosotros suponemos que alfa es algebraico, entonces m no es distinto de 0 porque existen más polinomios que son mapeados a 0 y que son distintos de 0. Ahora, supongamos que m es un polinomio mónico y vamos a ver que m es el único tal que el ideal generado por m es igual al kernel de teta. Supongamos que nosotros tenemos m', otro polinomio mónico tal que el ideal generado por m' es igual al kernel de teta. Entonces, el ideal generado por m es igual al ideal generado por m'. Esto porque el ideal generado por m es igual al kernel de teta y el ideal generado por m' es igual al kernel de teta. Y si estas dos cosas son iguales, entonces existe un c diferente de 0, tal que m' es igual a c por m. Pero como nosotros sabemos que m y m' son ambos mónicos, por hipótesis, entonces eso necesariamente implica que el c debe de ser igual a 1. Entonces m' es igual a m. Y con eso ya tenemos demostrada la unicidad. Y ya esto sería todo para demostrar el lema. Y al único polinomio m de t, polinomio mónico que cumpla que el kernel de teta sea igual al ideal generado por m, a este único polinomio mónico nosotros lo vamos a llamar polinomio mínimo. Mínimo. Así. Ahora vamos a ver este lema que nos dice sea m dos puntos k una extensión de campo, luego alfa en m un elemento algebraico sobre k y m un polinomio en k de t que sea mónico. Entonces, estas siguientes condiciones van a ser equivalentes. La primera es que m de t es el polinomio mínimo de alfa sobre k. Luego es que m de alfa es igual a 0 y m divide a f para toda f en el anillo de polinomios k de t, tal que f de alfa sea igual a 0. La tercera es que m de alfa sea igual a 0 y el grado de m sea más pequeño o igual al grado de f, y eso para toda f en k de t, tal que f es distinto de 0 y f de alfa es igual a 0. Y la cuarta es que m de alfa es igual a 0 y m es irreducible sobre k. Vamos a ver la prueba. Primero vamos a demostrar que el 1 implica el 2. Eso está muy fácil, es nada más por la definición de polinomio mínimo. Primero, supongamos que m de t es el polinomio mínimo de alfa sobre k, que es lo que nos dice el 1. Entonces, por definición de polinomio mínimo, nosotros tenemos que el ideal generado por m es igual al kernel de teta y esto es igual al conjunto de los f de t en k de t, tales que f de alfa es igual a 0. Y por tanto nosotros tenemos que m de alfa es igual a 0. Eso porque m está en el ideal generado por m y entonces m de t cumple esta condición, que es m de alfa igual a 0. Y también tenemos que m divide a f para toda f en k de t, tal que f de alfa es igual a 0. Y esto es nada más por la definición de ideal generado por un elemento. Ahora tomémonos como hipótesis el 2 y concluyamos el 3. Ok, el 2 nos dice que
m de alfa es igual a 0 y que m divide a f para toda f en k de t tal que f de alfa es igual a 0. Entonces, para ver que el 2 implica el 3, debemos de ver que el grado de m es más pequeño o igual al grado de f para toda f en k de t tal que f es distinto de 0 y f de alfa es igual a 0. Entonces, debemos de suponer que f es distinto de 0 y entonces nosotros tenemos que existe un c en k de t tal que cm es igual a f. Esto porque m divide a f. Entonces nosotros tenemos que el grado de f es igual al grado de c más el grado de m. Esto por la ecuación de aquí. Y ya, por tanto, el grado de m es más pequeño o igual al grado de f. Ahora vamos a demostrar que el 3 implica el 4. Para eso supongamos el 3 que nos dice m de alfa es igual a 0 y el grado de m es más pequeño o igual al grado de f para toda f en k de t que sea distinta de 0 y que f de alfa es igual a 0. Ahora, supongamos que m es constante, pero como m es mónico, entonces eso implicaría que m es igual a 1. Pero por hipótesis m de alfa es igual a 0. Y eso implicaría que 0 es igual a 1, pero esto no puede pasar en ningún campo. Entonces esto es una contradicción. Y por tanto m no es un polinomio constante. Y como los únicos polinomios que son unidades son los constantes, entonces m tampoco es una unidad. Ahora, para demostrar que m es irreducible, debemos de suponer que m es igual a f por g y llegar a que f o a que g son constantes. Así que supongamos que m es igual a f por g para algún f y g en k de t. Entonces nosotros tenemos que 0 es igual a m de alfa y esto es igual a f de alfa por g de alfa. Ahora, supongamos que f de alfa es igual a 0, entonces como el grado de m es más pequeño o igual al grado de f y f de alfa es igual a 0, esto implicaría que el grado de m es igual al grado de f. Y de aquí nosotros tendríamos que el grado de g es igual a 0, porque por esto de aquí. Y similarmente, si nosotros supusiéramos que g de alfa es igual a 0, entonces llegaríamos a que el grado de f es igual a 0. Y ya con eso tendríamos demostrado que el 3 implica el 4. Ahora vamos a demostrar que el 4 implica al 1. Para eso supongamos que m de alfa es igual a 0 y que m es irreducible sobre este anillo de polinomios. Ahora pongamos sea m sub alfa el polinomio mínimo. Entonces m sub alfa divide a m. Esto es porque m alfa es igual a 0. Y luego, como m sub alfa es no constante y m es irreducible, nosotros tenemos que m es un múltiplo constante de m alfa y m es distinto de 0. Y como m alfa es mónico, nosotros tenemos que m es igual a m alfa. Y por tanto, m es el polinomio mínimo de alfa sobre k, y eso es precisamente lo que nos dice el 1. Y ya con eso lo tenemos demostrado. Y bueno, ya esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.